Les voy a hablar de la gestión de riesgo financiero. Primero, veamos, ¿qué es el riesgo financiero y su gestión? Bueno, la gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y responder a factores de riesgo a lo largo de la vida de un proyecto y en beneficio de sus objetivos. Esto sirve para controlar posibles eventos que puedan traer consecuencias negativas a las situaciones financieras de nuestra empresa. Identificar las amenazas a tiempo es lo primero que debe realizar un gestor de riesgos financieros para conocer a fondo los factores que podrían llevar a la empresa a tener pérdidas millonarias o incluso una quiebra. La respuesta a los riesgos por lo general incluye, primero, la prevención. Es la eliminación de una amenaza específica que a menudo implica eliminar la causa. También tenemos la mitigación, que es la reducción del valor monetario estimado de un riesgo al reducir la probabilidad de ocurrencia. Así disminuimos el impacto que pueda tener el valor del suceso al disminuir la probabilidad de que ocurra. También tenemos la aceptación, que es aceptar las consecuencias del riesgo, tener muy presente que puede traer una catástrofe financiera a nuestra empresa si no se toman en cuenta las medidas necesarias. El proceso de gestión de riesgos es el siguiente. En primer lugar tenemos la comunicación. Este es el procedimiento para escalar y reportar eventos. Es importante pues tener un plan sobre cómo se comunican las áreas del negocio en gestión de riesgos. En segundo tenemos criterios, que son los parámetros bajo los cuales se va a hacer el análisis de riesgo. Luego tenemos identificación, cuándo, cómo y dónde se previenen los eventos de riesgo o se mejoran los procesos. Después la documentación, que va a ser la forma de registrar y guardar el historial de eventos y de sucesos. Luego tenemos el análisis, que son las probabilidades de ocurrencia y consecuencias de un determinado evento de riesgo. Enseguida viene la evaluación, que es la estimación de probabilidad versus los riesgos potenciales. Luego tenemos el tratamiento, que son las estrategias o planes de acción que se deben implementar para mitigar el impacto. Y por último, el monitoreo, que es el seguimiento de la efectividad de las mejoras implementadas. Los pasos para el análisis de riesgo, pues son los siguientes. Primero tenemos identificar riesgos claves. Una compañía debe detectar los factores de riesgo que enfrenta e incluir todos los aspectos que afecten a la competitividad. Podría ser costos, precios, inventario, etc. Luego tenemos calcular el peso de cada riesgo. Para asignar eficientemente los recursos y los esfuerzos hay que priorizar los riesgos. De esta manera se podrá crear un plan en caso de que la amenaza pase a ser realidad. Luego tenemos crear un plan de contingencia. Hay que estudiar qué se debe hacer para identificar los riesgos claves y crear tareas concretas para mitigar los impactos. Luego tenemos asignar responsabilidades. Esto es que se ponga una persona encargada de monitorear puntos críticos y su evolución en el tiempo. Y así se evite centralizar todas las responsabilidades en una sola persona y se deleguen las tareas para el personal más adecuado para esto. Y al final tenemos elaborar una política de riesgos. Tenemos que los planes de mitigación no pueden ejecutarse indefinidamente, entonces las amenazas podrían multiplicarse y afectar otros procesos. Esto de alguna forma determina las acciones que deben tomarse, pues estas deben basarse en el tiempo necesario para llevar a cabo cada tarea. ¿Por qué es importante? Bueno, si no se tiene una buena gestión de riesgo, nuestra empresa puede enfrentarse a sucesos que no estaban pensados. Como por ejemplo podemos hablar de lo que está sucediendo con muchos negocios actualmente con la pandemia. No estaban preparados financieramente, no tenían fondos de ahorro para sustentarse en un tiempo de crisis y pues muchos quebraron o muchos están quebrando o en un corto plazo pueden quebrar. ¿Quién realiza el riesgo financiero?
Bueno, son los analistas de riesgo financiero. Estas personas se dedican precisamente, pueden ser delegadas en una empresa o pueden ser independientes, pero se dedican precisamente a analizar los riesgos que puedan tener distintos sectores del ámbito financiero. Algunos datos interesantes puede ser, por ejemplo, que la metodología de gestión de riesgos no es universal, depende de cada negocio y de sus objetivos estratégicos. Cada empresa puede definir cómo quiere llevar a cabo este proceso. Ha habido casos en la historia en los que debido a una mala gestión de riesgo ha habido pérdidas millonarias de empresas que han terminado afectando a muchas personas ajenas y terceras personas que se quedaron sin empleo, perdieron sus ahorros, precisamente porque, por ejemplo, un banco no tuvo una buena gestión de riesgo y eso lo llevó a la quiebra y muchas personas pues perdieron sus ahorros. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias.